Buenas tardes, señores panelistas, equipo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quienes amablemente nos han invitado a colaborar con este webinar y este intercambio de palabras y de impresiones con respecto a los contratos durante la emergencia sanitaria nacional. De parte de la TAMLEX Abogados, de parte de la dirección ejecutiva, el agradecimiento a todos los participantes y con el fin de dar espacio al inicio de esta presentación, de esta actividad, quisiera antes que nada extenderles un agradecimiento de parte de la TAMLEX Abogados. Tenemos un interesante grupo de espectadores que ya se va uniendo y cedo las palabras al equipo de la TAMLEX Honduras con el fin de iniciar y aprovechar el tiempo de la mejor manera. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a este webinar de parte de coordinado también con COEP y de la TAMLEX. Evidentemente, el día de hoy nos vamos a referir a un tema que a todos nos interesa fundamentalmente, toda vez que tenemos un enfoque muy particular en las actividades de la empresa privada, tanto en la relación con otras partes de la misma empresa privada en nuestras relaciones de contratación, como también nuestras relaciones de contratación con sector público. Unas breves palabras introductorias de la temática y la relevancia del mismo. Como sabemos, las obligaciones como tal nacen, como dice la ley hondureña, de la ley, los contratos, cuasi contratos, de los delitos y cuasi delitos. De una manera muy reducida esta concepción. Cuando entramos a contratos, entendemos que son aquellas convenciones, como también se define, por virtud de la cual una persona se obliga para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es decir, un contrato es una convención que crea obligaciones. Y es la manifestación más grande de la libertad que tenemos, porque solo aquel que se puede compeler a hacer algo puede llamarse libre. A través de el principio universal que nosotros aplicamos en Honduras, de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación, tenemos una capacidad de suscribir convenios, acuerdos, en donde las partes se obligan a prestaciones en favor de la otra parte o en forma recíproca, en forma mutua, en ejercicio, repito, de esa libertad de contratación, en ejercicio de esa autonomía de la voluntad. Hoy vamos a recorrer un poco de ciertas circunstancias, o de todos conocidos, que tienen que ver con algunas imposibilidades o dificultades para poder cumplir con esas obligaciones que voluntaria y abierta y, digamos, discrecionalmente nosotros decidimos asumir bajo la figura de contratación, impactados por esta emergencia sanitaria que se vive en el mundo, que también la estamos palpando en Honduras por la presencia de este virus del COVID-19. Vamos a discutir durante este webinar temas importantes que tocan precisamente el aspecto de esa imposibilidad o dificultad de cumplir como quisiéramos cumplir con nuestras relaciones de contratación, cuando esa imposibilidad es sobrevenida, es impuesta por un factor externo, que es la presencia de esta pandemia,
y particularmente vamos a tocar temas tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, y también vamos a ver la figura de la imprevisión, lo que los romanos denominaron la rebus sixtantibus, que es un corolario al principio originario de la pacta sunt servanda, aquel de que los contratos deben ser fielmente cumplidos. En este orden de ideas vamos a tener este rato de discusión, comentarios cruzados y procederemos de inmediato, por el ahorro de tiempo, a entrar a la temática y le cedo la palabra a nuestro socio Paul Handal, quien iniciará esta conversación, este webinar, hablando sobre primordialmente al inicio de la figura de la fuerza mayor y del caso fortuito. Les dejo con Paul, que seguramente hará una explicación general, global, sobre lo que es esta figura y luego procederemos a pasar al siguiente tema, que es el relativo a la rebus sixtantibus, y luego, obviamente, estaremos en la etapa de preguntas y respuestas. Es un placer presentarles a Paul, a quien le cedo el micrófono. Pues muchas gracias, don Denis. Muchas gracias a todos por asistir. También dejarles saber de que en el interfase que tienen hay una sección de preguntas y ustedes pueden ir escribiendo las preguntas conforme van escuchando el webinar. Al final del webinar haremos una ronda para contestar todas las preguntas que podamos. Entonces, en cualquier momento pueden irlas escribiendo. Muy bien. Entonces, yo me voy a referir al caso fortuito de la fuerza mayor. Lo primero que nos salta a la mente son dos términos, si son lo mismo. Y si son lo mismo o no son lo mismo, si producen los mismos efectos o distintos. Entonces, el caso fortuito y la fuerza mayor, en efecto, son dos conceptos diferentes. El caso fortuito es un hecho imprevisible y la fuerza mayor es un hecho que, aunque pudiera ser previsible, es inevitable, ¿no? Entonces, esta es una distinción bastante teórica y también práctica. Pongamos el ejemplo de un huracán. Un huracán es un hecho totalmente previsible, en el sentido de que uno puede anticipar cuando ya se forma un huracán, pues si va a entrar a las costas hondureñas o no y qué día, ¿no? Y inclusive a qué hora podría entrar. Entonces se puede prever el impacto de un huracán. Sin embargo, no se puede evitar, ¿no? Por más que digamos, pues el miércoles va a entrar el huracán en Honduras, no se puede evitar. Entonces, ese es un ejemplo que pone de manifiesto esa circunstancia. Sin embargo, en la ley se tratan, siempre van aparejados, siempre van juntos y por lo tanto producen los mismos efectos. Generalmente hablando, se podrían hacer algunos pequeños matices que no vale la pena entrar a discutirlos a ellos. Entonces podemos decir que en efecto sí producen los mismos efectos y podemos decir que no son lo mismo, pero que cada día más y más se van tratando como sinónimos el uno del otro. Inclusive en nuestra ley uno podría encontrar referencias a artículos donde hacen mención a los dos supuestos y en otros artículos que solo hacen mención a uno o al otro. Eso no significa, en esos artículos que solo hacen mención a uno o al otro, lo que se entiende es de que esa utilización se está haciendo para englobar a ambos conceptos y no que solamente aplica uno de los casos. La relevancia legal del caso fortuito de la fuerza mayor tiene como punto de partida el incumplimiento de una obligación. Entre tanto, una obligación está siendo cumplida, pues hablar de ello no tiene ninguna relevancia legal. Cuando se está dando un incumplimiento a una obligación, ahí es donde cobra efecto y produce efectos y modifica efectivamente la responsabilidad del deudor, que para eso es donde se aplica. Entonces, ¿qué sucede cuando uno incumple una obligación? Cuando uno incumple una obligación, lo primero que sucede es que se lesiona el derecho del acreedor. El acreedor tiene una expectativa que iba a ser cumplida la obligación y esa es defraudada. Cuando esto sucede, nuestro ordenamiento jurídico pone en marcha una serie de mecanismos para tutelar esos derechos del acreedor. Que la primera es que le otorga al acreedor la posibilidad de exigir el cumplimiento
o la resolución del contrato. Y en ambos casos, pedir la indemnización de los daños y perjuicios. Pues bien, el caso fortuito de la fuerza mayor afecta principalmente, ya veremos más adelante que podría afectar también a lo primero, pero afecta principalmente a la indemnización de los daños y perjuicios. Es decir, cuando yo incumplo mi obligación causado por un caso fortuito o una fuerza mayor, lo que afecta es mi responsabilidad para indemnizar los daños y perjuicios. Pero no por eso significa que yo ya quedo liberado de cumplir mi obligación. Hay un principio en derecho que dice que el pago de la indemnización nunca sustituye el cumplimiento de la obligación. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta en estos momentos. En estos momentos podríamos estar en una situación de caso fortuito o fuerza mayor en donde no puedo cumplir la obligación o me voy a retrasar o me retrasé en cumplirla, pero eso no significa que yo quedo liberado, ¿no? A pesar de que existe caso fortuito o fuerza mayor, como estaba diciendo anteriormente, la obligación no se extingue per se, sino que solo se debe, solo el deber de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Existe además el deber del deudor de minimizar los daños que se estén causando. Es decir, no solamente porque estemos ante una pandemia y que yo podía estar excusado en un caso fortuito o fuerza mayor, significa que no voy a hacer nada y aunque pudiera hacerlo, dejaré que el acreedor pues sufra todos los daños que se le vengan, ¿no? Existe la obligación de que yo minimice estos daños. Podría ser, por lo tanto, entonces que ante una reclamación el juez me podría liberar a mí por no cumplir la obligación, más sin embargo, podría condenarme por haber sido negligente al momento de cumplir con mi deber de minimizar los daños. Solamente extingue la obligación, el caso fortuito de la fuerza mayor, cuando ocurre la pérdida de la cosa, que ya lo explicaré, o cuando se da una imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de la obligación. Entonces, en estos casos, que son lo mismo, ¿no? Si se pierde la cosa de vida, ya no se puede cumplir. En estos casos sí se extingue la obligación. Es decir, el caso fortuito de fuerza mayor no únicamente gradúa la responsabilidad del deudor en cuanto a su obligación de indemnizar al acreedor, sino que además extingue la obligación, liberando al deudor de su cumplimiento. Entonces, eh, tiene que ser, para que produzca esto, tiene que ser una imposibilidad sobrevenida que no sea imputable al deudor. ¿Eso qué significa? Que si la posibilidad sobrevenida es imputable al deudor, no se extingue la obligación y el deudor está obligado a cumplirla. Más la indemnización de los daños y perjuicios. La imposibilidad sobrevenida de la obligación consiste en que se torna al deudor imposible de cumplir. Todas las obligaciones tienen tres elementos para que puedan ser válidas. Tienen que haber consentimiento, objeto y causa, pero además deben de ser lícitas, posibles y determinadas. Si una obligación no es lícita, no es posible o no está determinada, nunca llega a existir. En estos casos son obligaciones que al momento de constituirse sí eran lícitas, posibles y determinadas, y sin embargo la imposibilidad llegó después, y por eso se le llama sobrevenida. La imposibilidad sobrevenida, aparte de no ser imputable al deudor, tiene que ocurrir para que tenga efectos liberatorios en un momento en que el deudor no se encontraba en mora. Es decir, si yo tenía la obligación de cumplir con mi obligación el día lunes y el caso fortuito de fuerza mayor se generó el miércoles, por más que yo diga, bueno, pero es que yo lo iba a cumplir el miércoles. Bien, pero no te libera porque tú ya estabas en mora. Y al momento que tú estabas en mora, ya recae sobre ti la pérdida o la imposibilidad sobrevenida y no extingue la obligación. Tienes que cumplirla e indemnizar a tu acreedor. Entonces, esos dos requisitos tienen que existir para que tenga efectos liberatorios el caso fortuito de la fuerza mayor cuando imposibilita el cumplimiento de la obligación. Luego la imposibilidad puede ser física o jurídica, ¿no? Física porque se pierde la cosa, por ejemplo, o jurídica, en el sentido, podríamos pensar en una expropiación o podríamos pensar en una ley que prohíba la venta o la ejecución de ciertos actos. La imposibilidad también tiene que ser que efectivamente sea imposible cumplir y no una mera dificultad. Es decir, no basta con que se me haga más difícil cumplir la obligación, sino que se tiene que ser imposible, ¿no? En el caso que uno vea que la obligación está siendo muy difícil o muy gravosa para cumplir, no se extingue la obligación y lo que aplica es lo que hablaba el abogado Matamoros, que luego el abogado Francisco Pavón va a hablar de ello, que es la teoría de imprevisión. Es decir, cuando ya resulta muy gravoso para una de las partes, pero no se extingue la obligación por volverse muy difícil, sino que tiene que ser imposible.
También, esto es muy importante, especialmente en este momento de la pandemia, que la imposibilidad sea definitiva y no meramente transitoria o temporal. ¿Eso qué significa? Que ya la posibilidad de cumplir la obligación esté terminada. Y en estos casos, por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo al terminar la pandemia, ¿puedo cumplir con la obligación que se me ha impedido cumplir en ese momento? Sí, perfecto. Entonces, este caso fortuito y fuerza mayor no me liberan del cumplimiento de ella desde el momento en que yo la pueda cumplir en un momento posterior. Porque el caso fortuito de fuerza mayor únicamente, o la imposibilidad únicamente es transitoria y temporal, ¿no? Había que ver si el término era esencial, ¿no? Por ejemplo, si a mí me contratan para hacer un evento en cierta fecha específica y en esa fecha específica ya no se pudo hacer, significa que yo ya no lo puedo cumplir más adelante. Entonces, ahí, aunque el evento caso fortuito fuerza mayor haya sido temporal, ¿verdad? Sí me libera del cumplimiento de la obligación porque era una obligación de término esencial. Y también tiene que ser objetiva y no solamente concreta al deudor, sino que a cualquier otro. Eso significa que no solo tiene que ser imposible para mí cumplirla, sino que tiene que ser imposible para cualquier persona en mis circunstancias, ¿no? No tiene que ser una causa subjetiva la que me imposibilita a mí cumplirlo. Y ya para terminar y pasar al otro tema, resumimos un poco, es decir, la imposibilidad más que sea imputable al deudor, la obligación subsiste. Es decir, si yo me pongo en una situación de imposibilidad, pero se me puede imputar a mí, que fue por mi culpa que es imposible, la obligación subsiste y tengo que cumplirla más indemnizar los daños y perjuicios. Si es una imposibilidad que no es imputable al deudor, entonces sí se extingue. No obstante, si es una imposibilidad que no es imputable al deudor, pero ocurrió cuando yo estaba moroso, la obligación subsiste. Ya para terminar, en caso que la obligación subsiste, ¿cómo se puede cumplir si ya es imposible, ¿no? Estamos hablando que es una imposibilidad sobrevenida. Y estamos hablando que si es imputable al deudor o si se da mientras el deudor estaba moroso, la obligación, aunque sea imposible de cumplir, subsiste. Entonces, eso se resuelve con el cumplimiento no in natura, sino que el cumplimiento por equivalencia, que es un término legal que se utiliza para cuando el deudor no puede cumplir la obligación tal cual fue acordada, entonces está obligado a cumplir por equivalencia, que normalmente se traduce en un pago monetario. Pues eso, le doy la palabra al abogado Francisco Pavón. Muchas gracias, Paul. Bueno, el tema que vamos a tocar es sobre la teoría de imprevisión, o conocida también como la cláusula rebus sic stantibus, que traducida al idioma español significaría estando así las cosas. Algo bien importante, que no necesariamente tiene que ser una cláusula incluida en un contrato para que opere el rebus sic stantibus. Nuestra legislación la reconoce en el Código de Comercio, Código de Trabajo menciona algo similar, e incluso en la Convención de Viena de 1969 sobre los tratados está incluida. La rebus sic stantibus, permítanme que... Tengo problemas con la presentación. Acá está. La rebus sic stantibus opera como una excepción a lo que es la pacta sunt servanda. La pacta sunt servanda, según el artículo 1348 de nuestro Código Civil, establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley para las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Esto es para garantizar, pues, la buena fe contractual y la seguridad jurídica. Vamos a seguir hablando sobre la rebus sic stantibus. ¿Qué elementos configuran este principio? Para empezar, que el origen esté en circunstancias imprevisibles o extraordinarias. Basta que sea una de las dos. Esta es la acepción de nuestro Código de Comercio. Y estas circunstancias tienen que ser de carácter general y no particular, es decir, que afecten a todos y no a una persona en específico. Segundo, que el contrato se vuelve demasiado oneroso e incluso inasumible para una de las partes. Y tercero, pues es la desaparición de la base objetiva del negocio. ¿Qué significa esto? Pues de que las circunstancias que motivaron a llevar a cabo el negocio, pues ya no existen, han cambiado drásticamente y lo han vuelto demasiado oneroso para una de las partes. Es muy importante establecer de que pues, esta cláusula se invoca en contratos de que cumplen con todos los elementos para su validez, de que están sobre cosas ciertas, posibles, ilícitas, pero simplemente que se han vuelto ya demasiado oneroso para una de las partes cumplirlas.
¿Qué es lo que nos dice nuestro Código de Comercio sobre la rebus sic stantibus? Indica el artículo 757 que si a consecuencia de acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, el cumplimiento de un contrato de ejecución continua, periódica o diferida resultara excesivamente oneroso para una de las partes, la parte afectada podrá pedir su resolución con los efectos que indica el artículo 750, que ya lo veremos más abajo, y la otra parte, es decir, la parte que no es afectada, podrá proceder de la manera que indica el artículo 755. ¿Qué es lo que indica el artículo 750 del Código de Comercio? Habla, por ejemplo, sobre el efecto retroactivo de la resolución por incumplimiento, que en contratos de prestaciones de ejecución continua o prestaciones periódicas, se tiene entendido que ya están ya están cumplidas las que ya se realizaron. El artículo 755 del Código de Comercio indica, bueno, si alguien viene e invoca la cláusula rebus sic stantibus porque dice este contrato es demasiado oneroso, yo tengo que resolverlo porque ya es lesivo para mis intereses, pues la contraparte podría ofrecer una modificación equitativa del mismo contrato. Continuamos. Es muy importante establecer de que pues, este principio de rebus sic stantibus no debe tomarse muy a la ligera. Debe de ser únicamente aplicado de manera restrictiva y en casos extraordinarios, como lo menciona, ya que el pacta sunt servanda constituye uno de los pilares del derecho en cuanto a contratación se refiere. Entonces, cuando una autoridad judicial analiza el rebus sic stantibus y lo aplica, lo va a hacer de carácter restrictivo. Se deben analizar las circunstancias específicas de cada caso. Cada caso puede acarrear ciertas características diferentes y pueden haber factores de que puedan incidir en que pues haya una onerosidad y no necesariamente sea por circunstancias imprevisibles o extraordinarias, sino que por ejemplo puede ser por mala gestión empresarial, por pérdidas acumuladas, por crisis específicas de cierto sector. Y eso es bien importante, esos son ciertos factores a analizar, no opera automáticamente. Finalmente, pues acá tengo un pequeño esquema de que de manera ilustrativa se hace una relación entre estos conceptos. La pacta sunt servanda sirve para garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos. La seguridad jurídica no está en contravención de lo que es el rebus sic stantibus, más bien precisamente lo que busca es crear seguridad jurídica para la persona que ha resultado afectada. ¿Sobre qué? Sobre una base de justicia o equidad. Ahora los dejo con el abogado Cristian Medina para que pues, exponga sobre el caso fortuito fuerza mayor en los contratos administrativos. Muchas gracias. Bien, gracias por la oportunidad. En este momento, pues, fui invitado a este webinar en representación como asesor externo de COEP y pues voy a hablar un poco de lo que es la figura del caso fortuito y fuerza mayor, pero en el tema de los contratos administrativos. Recordemos que al referirme como contratos administrativos me estoy refiriendo a esos contratos que se pueden suscribir entre personas naturales o jurídicas con el Estado de Honduras a través de sus diferentes órganos administrativos, sea con órganos centralizados, desconcentrados o descentralizados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por aquí. Tal vez me ayuda abogado Paul. Bien, mientras soluciono aquí el tema de la presentación, es importante que tengamos en cuenta en los contratos administrativos que antes que nosotros, en la primera parte de la presentación se vio todo lo que es el tema de la caso fortuito fuerza mayor desde el punto de vista de los contratos entre particulares, es decir, cómo lo regula el Código Civil y el Código de Comercio. Nosotros al hablar de la exigibilidad de estos contratos administrativos, pues debemos de aplicar primeramente
lo que es la ley de contratación del Estado, si ese contrato fue suscrito bajo la aplicación de la ley, o bien también pueden haber contratos respecto de lo que son las APP. Tenemos también contratos especiales que lo dan temas de energía y etcétera. Así tenemos también otras leyes. Por lo tanto, entonces, en este momento que nos encontramos de esta pandemia del COVID-19, todos tenemos esa gran interrogante, ¿verdad? ¿Hay exigibilidad de las obligaciones de los contratos? En primer punto, entonces tenemos que decir que sí, o sea, sí hay exigibilidad de los contratos. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos buscar siempre, todas las partes intervinientes en un contrato, en especial con la administración pública, es el tema de la seguridad jurídica, ¿verdad? No olvidemos que lo que se busca como país, Honduras, frente a tanto contratistas nacionales como internacionales, es el tema de la seguridad jurídica, que tan buena credibilidad da a nivel internacional. Entonces, ¿hay una exigibilidad? Partimos de esa premisa que sí. ¿El contrato es una ley entre las partes? Sí, porque aplica lo que conocemos como la pacta sunt servanda. Recordemos también de que en los contratos administrativos, si bien aplican los mismos elementos de los contratos entre particulares, lo que es el elemento, objeto y causa, en los contratos administrativos debemos de incluir obligatoriamente por el principio de legalidad dos requisitos más, que es la forma y las formalidades. Es decir, que nosotros debemos cumplir la forma que ya nos dice la ley y las formalidades que también exige la ley, esto por el principio de legalidad que debe regir a los funcionarios públicos. Recordemos también que los contratos tienen fuerza obligatoria para la administración y para el contratista, es decir, hay obligaciones para uno y para otro, no solo de un solo lado, ¿verdad? Esto es lo que conocemos al derecho a la plena ejecución de lo pactado. Y también, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta lo que es el principio de eficiencia que relaciona la ley de contratación del Estado, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el Estado al momento de contratar mediante los procedimientos de esta ley, ¿verdad? Que esa eficiencia debe de ser que la administración está obligada a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad. Entonces, al ver estos elementos generales, debemos de tener en cuenta que por el simple hecho que hoy estemos frente a una pandemia, no podemos decir que automáticamente ya se puede alegar lo que es la causa de caso fortuito y fuerza mayor, ¿verdad? Que en este momento pues no nos vamos a detener, sí existe una diferencia entre uno y otro, pero lo que importa al fin y al cabo en el momento de los contratos suscritos con la administración pública es el efecto que nos da ese elemento. Entonces, no por el simple hecho ya de tener una causa de estar por pandemia, ya estamos frente a una causa. Tenemos que ver qué consecuencias nos trae esta pandemia para ver si hay un incumplimiento o no del contrato. Es decir, por estar en pandemia, no opera la causa de forma automática ni para el Estado ni para el contratista, ¿verdad? Vamos a ver si me ayuda, abogado Paul, que no me... Ok. Seguimos. Entonces, ¿cómo definimos al caso fortuito y al caso mayor? Como el hecho o evento imprevisto, imposible de resistir. Ya el abogado Paul pues nos dio una definición, funciona de la misma manera en los contratos con la administración pública y como bien debemos de tener claro, ¿verdad? La causa, la fuerza mayor y el caso fortuito es una eximente de responsabilidad. Ojo con la expresión, es una eximente, o sea, es una exoneración de responsabilidad. No va a extinguir la obligación, por lo tanto, no absuelve el cumplimiento de las obligaciones. Eso es lo importante que debemos de tener en cuenta en los contratos con la administración pública. Entonces, ¿qué nos dice nuestra ley de contratación del Estado que debemos de ver para el tema de caso fortuito y fuerza mayor? Tenemos estas condiciones que se debe de dar. Debe ser imprevisible al momento de contratar,
debe de ser sobreviniente y actual, debe de ser inevitable o insuperable, debe imposibilitar la ejecución o agravarla desproporcionalmente y debe ser ajena a la voluntad del obligado. Entonces, aquí debemos, entonces, ya una vez que se da o tenemos una causa de caso fortuito, fuerza mayor, que cumple todas estas características, entonces tenemos que ver qué nos dice nuestra ley de contratación del Estado. ¿Cuál es el efecto que trae como consecuencia un alegato de causa fortuito, fuerza mayor? Debemos de tener en cuenta que no es automática la resolución del contrato. Sin embargo, la ley de contratación, ese es el efecto que le da en los artículos, en el artículo 127, numeral 3 y numeral 7, ¿verdad? En el numeral 3 ya nos dice que la suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un plazo superior a 6 meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de 2 meses sin que medien estas, acordada en ambos casos por la administración. Entonces, uno de los efectos que efectivamente tiene la causa fortuita y fuerza mayor en los contratos de la administración pública es el tema de la resolución del contrato, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que esta resolución no por sí ya lleva de que se va a resolver el contrato. Esta resolución puede llevar como consecuencia que se deba de reconocer las obras ejecutadas y los daños y perjuicios que se puedan causar hasta el momento de la causa. Es decir, debemos de probar efectivamente ese hecho, ¿verdad? Y el otro efecto que tenemos de los, tal vez, abogado Paul, el numeral 7 nos dice que las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito, fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten o agraven desproporcionalmente. Entonces debemos tener en cuenta, para que se pueda operar en la causa de caso fortuito, fuerza mayor, y que conlleve, con el efecto que conlleve en los contratos de la administración pública, vaya a ser su resolución, es que esté debidamente acreditado y probado que va a haber una imposibilidad en la ejecución de ese contrato. Es decir, que no opera de forma automática, ¿verdad? El Estado debe perfectamente acreditar al momento de alegar una causa fortuita o fuerza mayor en un contrato, ¿verdad? Debe de explicar o acreditar cuáles son los motivos o los efectos que le imposibilitan cumplir su obligación. Es decir, no puede por un lado un contratista estar cumpliendo el 100% de su contrato y la otra parte, en este caso el Estado, se va a ver amparado en una causa de caso fortuito, fuerza mayor, por el simple hecho de que estamos en pandemia. No funciona así porque el contrato conlleva obligaciones para ambas partes. Por lo tanto, entonces, cada contrato, ¿verdad?, deberá dársele el tratamiento distinto o sea, darse un tratamiento distinto. No va a ser una regla general. Y dice también, cuando la resolución sea por caso fortuito, fuerza mayor, la administración está obligada a reconocer al contratista únicamente la parte ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente en previsión de la ejecución. Y esto ya lo decía, o sea, siempre va a haber una obligación para el Estado. Pero recordemos que vamos a llegar hasta el momento de la resolución de un contrato si efectivamente reúne todas las características que van a imposibilitar la continuación del contrato. ¿Por qué? Porque ya nos decía también el artículo 71 en su párrafo tercero, ¿verdad?, que habla de lo que es la ejecución de las obras, nos dice que no será responsable el contratista por eventuales deficiencias o imprevisiones en el diseño o en la supervisión de la obra, ¿verdad? Entonces, veamos que nuestra ley de contratación del Estado nos da las herramientas para que tanto el contratista como el Estado puedan verse beneficiados de una causa de caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, esta no opera de forma automática. Vuelvo y repito, debe de darse la seguridad jurídica y tanto lo que es el contratista como es el Estado debe de buscar las formas y los medios para darle cumplimiento al contrato.
porque la pandemia del COVID por sí sola no constituye un eximente de responsabilidad para ninguna de las partes. Por lo tanto, entonces, ya nuestra misma ley de contratación del Estado, ¿verdad? Ya nos habla de lo que son las modificaciones de los contratos, ¿verdad? Debería, en los casos en los que haya condiciones debidamente acreditadas de caso fortuito y fuerza mayor que imposibilitan a ambas partes, tanto Estado como contratista, cumplir, entonces proceder a activar la cláusula y buscar las formas y los medios o expresar qué medios se van a hacer para prevenir o qué se va a hacer para cumplir la obligación, y si es tema de plazos, pues ver si se hacen las adendas respectivas, ¿verdad? Lo importante es que estamos en un momento en los que todos necesitamos seguridad jurídica, tanto el Estado para el cumplimiento de estas obras, que por el principio de eficiencia está obligado a desempeñarlas y terminarlas, y el contratista también a cumplir la misma, porque pues son necesidades que también requiere la población. Entonces, yo eso llamaría, ¿verdad?, a que nos quede claro para ambas partes, tanto para contratistas como para el Estado, de que la fuerza mayor y el caso fortuito no opera de forma automática y deberá respectivamente acreditarse, ¿verdad? Y quedaría siempre pendiente para las preguntas que puedan surgir. Gracias, Paul. Pues muy bien, gracias a todos. Ahora podemos pasar. Eric, no sé si quieres, nos puedes ayudar a leer las preguntas que los participantes amablemente han escrito. Sí, claro que sí, Paul. Tenemos una primera consulta que nos dice, ¿puede una parte suspender el cumplimiento de obligaciones porque la pandemia ha causado una alteración en la operación normal? Bueno, aquí sí. Creo que, sin perjuicio de que amplíe la respuesta a Paul, Francisco, Luis Alejandro o Cristian, es importante entender que un fenómeno como el que estamos viviendo hoy en todos los países del mundo hace que nosotros tengamos una clara dificultad en nuestras relaciones de contratación y cumplimiento de nuestras obligaciones, pero no nos da el derecho a suspender el cumplimiento de nuestras obligaciones. Hemos de siempre cumplir, hemos siempre de atender nuestras responsabilidades, a pesar de tener un incremento en la dificultad en el cumplimiento de esa obligación. Cuando hay circunstancias que hacen que mi cumplimiento se vuelva excesivamente oneroso, entonces yo tendré que, obviamente, así como tuve una capacidad de negociación, de diálogo, de como decían los italianos, un volta per volta, es decir, un discutir los términos de contratación, mi primer approach, mi primer acercamiento va a ser con mi contraparte, a plantearle que hay un nuevo escenario que me está afectando en mi capacidad de cumplimiento. Y si no se puede llegar a un acuerdo a través del cual hagamos un ajuste a las condiciones de cumplimiento a las que estoy obligado, entonces yo podré buscar una manera coercitiva de salirme de esa relación de contratación que se vuelve excesivamente onerosa para mí, demandando la resolución del contrato, aplicando la figura de la rebus sixtantibus y sosteniendo y acreditando que estamos hablando de un hecho extraordinario que ha sido imprevisible y cuyo cumplimiento para mí se ha vuelto excesivamente onerosa. No es que no pueda cumplir, sino que ha sido excesivamente oneroso. Planteo un ejemplo muy puntual. Yo tengo un préstamo con un banco. Se me afecta mi flujo de caja. No puedo pagar mi cuota. No le puedo decir al banco, ¿sabes qué? Como mi flujo de caja está disminuido, no tengo por qué pagarte, no te voy a pagar. No tengo esa excusa, no tengo esa capacidad de salida. Es decir, yo tendré que buscar los mecanismos a través de los cuales solventar esta situación que nos impacta a todos, nos afecta a todos. Y mi primera, tarea será acercarme a mi contraparte para discutir y negociar la manera de resolver este impasse que
por naturaleza se entiende que va a ser temporal y no permanente. Entonces, de manera muy simplista, la conclusión es, no puedo simplemente utilizar como excusa de cumplir la presencia de esta pandemia. Muchas gracias, licenciado Matamoros. Tenemos dos consultas del señor Elías Suazo. La primera es, en caso de suspensión parcial temporal de un contrato laboral como consultor y que originalmente tiene una fecha estipulada de finalización, ¿qué argumentos legales son válidos para aceptar o rechazar esta suspensión parcial o temporal? Sí, si me permiten contestarla. Elías, gracias por la pregunta. Aquí partimos de lo dicho anteriormente. Usted está como consultor, ¿verdad? Un contrato regulado por la Ley de Contratación del Estado, el contrato de consultoría. Por lo tanto, volvemos a esta premisa. No opera de forma automática que se quiera buscar una suspensión o una terminación anticipada del contrato. ¿Por qué? Porque hay un contrato que tiene una fecha determinada. Ya la misma Ley de Contratación del Estado establece el procedimiento que debe seguir para hacer una rescisión o una terminación anticipada del contrato. Es por ello que no porque estamos frente a la pandemia del COVID, quiere decir que ese va a ser el motivo suficiente para decirle que le van a hacer una suspensión o una rescisión de su contrato. Debe de explicar, en este caso, la otra parte, entendería que sería el Estado, cuáles son los argumentos que le sobrevienen a ampararse en una causa de caso fortuito o fuerza mayor para que lo obliguen a rescindir o suspender este contrato. Entonces, no funciona de forma automática y la Ley de Contratación del Estado establece un procedimiento a seguir en esa materia. Gracias. Gracias, licenciado. La segunda pregunta del señor Suazo es, en caso de reducción del salario establecido en el contrato, ¿qué argumentos legales son válidos para aceptar o rechazar esta reducción salarial? Creo que va relacionada a la misma respuesta. O sea, si yo ya tengo un contrato con un determinado honorario fijado, ¿verdad? Porque creo que siempre se enfoca en la parte de la consultoría, y me van a hacer una reducción, eso solo va a operar de acuerdo por las partes, ¿verdad? No hay una facultad que tenga una de las partes de determinar que se va a hacer una disminución de un porcentaje, de un 20-30%. Eso siempre va a quedar a disposición de las partes. No lo faculta la ley de contratación, ninguna ley para que pueda de forma automática disminuir las condiciones para las cuales fueron contratadas. Entonces, no opera así de forma, no porque estamos frente al COVID, no, opera una reducción de condiciones del contrato, igual en materia laboral no aplica. Muchas gracias. La siguiente consulta es para el licenciado Pavón. Vamos a ver. Y la pregunta nos dice, visto que la cláusula rebus sic stantibus está prevista solo en el Código de Comercio, podría invocarse con fundamento, podría convocarse con fundamento para las relaciones contractuales civiles, o estas quedarían excluidas de la posibilidad de invocar la rebus. Denis. No, tal vez comento. Vamos a ver. La contratación civil es, en el entorno en que hoy tenemos, altamente, digamos, inusual desde un punto de vista de relaciones de contratación en contratos con prestaciones sucesivas.
Por ejemplo, no veo un contrato de suministro de naturaleza civil. Un contrato es mercantil bastando que para una de las dos partes sea mercantil. Yo, por ejemplo, podría tener perfectamente un contrato de suministro con una panadería para que me provea pan todas las semanas a mi casa. Yo soy una persona natural que compro el pan para el sostenimiento alimenticio de mi familia y mi entorno familiar. Pero considerando de que la contraparte es una panadería y para él es un acto de comercio, ese contrato es mercantil por definición, no es civil. Es muy raro, de hecho no se me ocurre una figura en este momento, un contrato con prestaciones recíprocas continuas, sucesivas, de naturaleza esencialmente civil. Si yo le vendo mi carro de uso personal a mi vecino, ese acto de compraventa es civil enteramente. Pero cuando yo voy a una agencia a comprar un carro, ese acto es mercantil. Es el mismo acto jurídico, es el mismo objeto sobre el cual recae la venta, un vehículo. La diferencia es que para una parte ese acto es mercantil. Entonces, bajo la premisa de que lo que la norma prevé es que se trate de contratos de prestaciones sucesivas, continuas, de cosas o servicios, estamos hablando de contratos que típicamente son mercantiles y no veo que esa naturaleza de ejecutoria en un contrato lo encontremos fácilmente en el entorno meramente civil. Encantado la vida de expandir la respuesta. Si hace una pregunta adicional, digamos, dando un ejemplo particular de ese contrato civil en el cual considera la posibilidad de aplicar la rebus sic stantibus. Con el mayor de los gustos ampliamos la respuesta. Licenciado Matamoros, una consulta. ¿La cláusula rebus es posible invocarla en materia de contratos del Estado? Al final, ¿qué es lo que sucede? Volvemos a lo particular. Si tenemos un contrato regido por la ley de contratación del Estado, entonces, si lo enfocamos así, entonces nos regimos por las normas propias de la ley de contratación del Estado y los términos de ese contrato. Y de ordinario esa va a ser la égide en la cual se aplicarán las normas y muy probablemente nos vamos a ir con lo que estaba explicando Cristian, la figura de la fuerza mayor o el caso fortuito, que de ordinario son cláusulas que siempre encontramos en los contratos de orden público. No quiere decir que no pueden haber contratos de naturaleza privada con el Estado. A ejemplo, un contrato de compraventa de energía, los PPAs. Esos se rigen por derecho común, derecho civil. Tanto así que son los tribunales de los civiles donde yo puedo llegar eventualmente a demandar al Estado de Honduras en caso de un incumplimiento contractual y resarcirme de daños y perjuicios. No me voy a ir a un tribunal de lo contencioso administrativo. Entonces, yo perfectamente, dentro del concepto de contrato, de una relación privada con mi contraparte, que es el Estado, puede haber un contrato de préstamo, por ejemplo, con un banco internacional, un banco local, con el Estado de Honduras, o contratos de PPA. Son contratos que se enmarcan dentro de los principios de derecho privado y yo podría sostener la aplicabilidad de la rebus sic stantibus, aunque de ordinario, también, repito, acostumbran incluir la cláusula de fuerza mayor o caso fortuito, pero no se excluye la posibilidad de aplicarla. Muy bien. Y pensando específicamente en el ejemplo que solicitaba un arrendamiento de vivienda. Ese contrato de arrendamiento de vivienda, dicho, está ese contrato de arrendamiento que estamos hablando de una persona particular con el arrendador, es sí de naturaleza civil, rige por una ley particular que atañe fundamentalmente que la ley de inquilinato, aunque no aplica para aquellos que tienen un valor
superior a una renta preestablecida en la misma ley y que por lo tanto entran dentro del cuerpo de derecho privado, este es un tipo de contrato en el que, bajo la premisa de que yo puedo entender tanto así que me tienen que cobrar un impuesto sobre ventas, que hay una mercantilidad del lado del arrendador, yo podría sostener la aplicabilidad o alegar la aplicabilidad en un escenario general de una rebus sixtantibus. Si, repito, tenemos la presencia de una circunstancia extraordinaria o imprevisible de carácter general que no me imposibilite a mí cumplir, sino que me haga muy oneroso el cumplir. Y yo podría tratar de terminar el contrato de arrendamiento sin responsabilidad, resolviendo el mismo, porque ya no puedo satisfacer el costo del arrendamiento por esta circunstancia sobrevenida, y sujeto a que me pueda ofrecer el arrendador, que para él es una actividad mercantil propiamente dicho, que él ofrezca una modificación equitativa al contrato. Muy bien, muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿qué tipo de acuerdo se puede llegar para no tener que suspender a un empleado en las circunstancias actuales? Yasmina. Sí, la verdad que, bueno, buenas tardes a todos. Hay diferentes acuerdos, bueno, no diferentes acuerdos, la verdad que tanto el patrono como el trabajador pueden perfectamente llegar a un acuerdo. Debe de existir la disponibilidad del trabajador. Tenemos que recordar que nos encontramos en una situación de emergencia declarada así como tal por el gobierno de la República, y que lógicamente esta pandemia o esta situación ha causado una crisis a nivel general y ha afectado tanto a los contratos de tipo laboral como a los contratos mercantiles. Entonces, sí es posible que tanto patrono como trabajador se puedan poner de acuerdo. Sin embargo, la ley ya establece que en caso de fuerza mayor o caso fortuito, el patrono puede hacer la suspensión de contratos. Es un derecho que el patrono tiene y que está contemplado en el Código de Comercio. Lógicamente, esto tiene que ver con la posibilidad o la disponibilidad de recursos que tiene la empresa para poder cumplir con esas obligaciones laborales. Hay que recordar que tenemos más de 2 meses de estar en esta situación, de haberse suspendido las garantías constitucionales, que lógicamente existen empresas que no han podido trabajar, no han podido generar los recursos necesarios para poder trabajar y cumplir con esas obligaciones, poder cubrir todos sus costos operativos. En este caso, lógicamente, las empresas no tienen más alternativa que hacer la suspensión de contratos. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo dio la posibilidad de que primara el pacto libre entre trabajador y patrono. Es así como hemos visto, por ejemplo, que de repente han habido patronos que han dado a sus trabajadores todas las vacaciones que les correspondían, y los trabajadores lo han aceptado. El problema radica cuando la empresa no tiene el recurso económico para poder cubrir los salarios de sus trabajadores. En ese caso, lógicamente, las empresas no han tenido más alternativa que realizar la suspensión de los contratos de trabajo. Pero sí quiero hacer énfasis en que existe la libertad del patrono y del trabajador de poder llegar a acuerdos. Puede negociarse el pago del 14º, puede negociarse el pago del aguinaldo también. Pueden adelantarse esos pagos para poder seguir manteniendo a los trabajadores en esos puestos de trabajo. Pero, insisto nuevamente, dependerá de la capacidad económica que tiene la empresa para poder responder a esos compromisos. Lógicamente, una empresa que no ha podido vender sus productos, que no ha podido brindar sus servicios, se ha reducido la cantidad de ingreso que percibe. Y esto, lógicamente, trae como consecuencia la necesidad de tener que pactar con sus trabajadores qué es lo que va a pasar.
Muchas gracias, licenciada Vanegas. Antes de continuar con las preguntas, que tenemos un número importante, quiero indicarle a los espectadores que si quedara alguna pregunta pendiente, estaremos luego enviándoles un correo con la respuesta específica, y también queda abierto el correo webinars@latamlex.com a fin de que puedan remitir las consultas después de haber revisado y participado en la actividad. Nos preguntan cuál es la diferencia en en el caso fortuito y la fuerza mayor, y cuál de estas dos figuras sería en la que se van a sustentar los patronos en este caso de pandemia. Paul. Bueno, como habíamos dicho, la diferencia teórica es de que el caso fortuito es un hecho imprevisible y la fuerza mayor es un hecho que pudiera ser previsible, pero es inevitable. Entonces, esa es la diferencia. Luego, en la práctica, como les decíamos antes, tienen los mismos efectos. El Código de Trabajo se permite la suspensión de contratos de trabajo por caso fortuito fuerza mayor, y por lo tanto, la clasificación que se haga de la pandemia como si es un caso fortuito o una fuerza mayor, desde mi punto de vista, no tendría efectos prácticos relevantes, ¿no? Al final, uno podría decir, porque es bien difícil determinar qué es lo que causó el caso fortuito de fuerza mayor, si la pandemia como tal o las medidas decretadas por el gobierno. Y si era previsible o no la pandemia, cuánta previsibilidad se necesita, por ejemplo, porque sí que uno sabía, por ejemplo, en Honduras, que había una pandemia que se estaba generando en China y que luego se expandió para Italia, luego para España, y luego que en algún momento iba a tener que llegar a Honduras. Entonces eso podía ser previsible, ¿no? O hay gente que dice que fue imprevisible, ¿no? De la noche a la mañana, pues en cuestión de 2 meses ya teníamos la pandemia en Honduras. Y de todas formas, era inevitable, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, yo me quedé más por decirle que fuera una fuerza mayor más que un caso fortuito. También depende mucho de la naturaleza de la obligación a cumplirse. Si es una naturaleza a largo plazo, o si uno es una obligación a largo plazo o una obligación que tengo que haber cumplido de un término de 6 meses, pues era previsible que tal vez iba a ser podido afectar por la pandemia que iba a llegar en 2 meses, ¿no? Si fuera una obligación de más corto plazo, pues la imprevisibilidad se requiere que sea también de menor plazo posible. Entonces, al final esa distinción queda en un ámbito meramente teórico, ¿no? Pero sí el código laboral contiene esa previsión. Solo añado un poco para ampliar un poco la respuesta de Paul. Ha sido histórica y tradicional la distinción que se ha tratado de hacer entre fuerza mayor y caso fortuito, dando a entender que la fuerza mayor conlleva un actuar del hombre, una revolución, una guerra, convulsión social, una decisión administrativa de gobierno, mientras que el caso fortuito es lo que los americanos llaman un act of God. Es un acto de la naturaleza, por ejemplo, un huracán, una tormenta, una inundación. Pero al final, si lo vemos como lo plantea Paul, claramente, sí tenemos un act of God, un hecho de Dios, un caso fortuito, la presencia del virus. Pero lo que hace que las empresas estén cerradas fue un acto de gobierno. Fue un acto de gobierno que dijo, todos ustedes no van a salir, se van a quedar en sus casas y no van a poder trabajar. Entonces, parecería que si vamos a aplicar en el caso concreto en Honduras, es más apropiado pensar en la fuerza mayor, como lo está diciendo Paul, que meramente el caso fortuito, que es la presencia del virus. Así que sí estoy coincidiendo que de las dos alternativas, la que tendría un sostenimiento más teórico y apropiado al caso concreto sería la fuerza mayor.
Muy bien, nos envían una pregunta, creo más bien es una confirmación sobre el mismo tema, que dice, ¿la suspensión de las garantías constitucionales dan pie a invocar la fuerza mayor y caso fortuito? Sí, bueno, en efecto, como lo decía el abogado don Denis, eh, 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 y que es una distinción teórica si es caso fortuito o fuerza mayor, pero sí, que en efecto pareciera ser de que lo que ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones no es tanto la pandemia, sino que de la declaratoria del estado de emergencia. Pero un punto muy importante también que hay que hacer referencia, y que ya lo he mencionado, creo que el abogado Cristian lo mencionó muy bien, es de que no es automático. Es decir, no solo porque exista una declaración de emergencia nacional, hay un caso fortuito de una fuerza mayor. Pudiera haber muchos decretos, y lo hay, de que digan que efectivamente se está tomando cierta medida o la otra por el caso fortuito o la fuerza mayor o la pandemia, o que utiliza cualquier tipo de lenguaje parecido. No solo por eso significa que ya mi contrato y mi obligación específica que yo tenía para con mi acreedor se encuentra amparada y yo quedo liberado ya de no cumplir la obligación, o puedo estar tranquilo de que aunque incumpla o me retrasa cumplirla, voy a estar exento de pagar cualquier daño y perjuicios, porque siempre hay que ver la situación particular de las personas, la situación particular del deudor, y si efectivamente hubieron causas que directamente le afectaban al cumplimiento, ¿no? Porque hay contratos, hay obligaciones, hay relaciones en que, a pesar de que exista la pandemia, a pesar de que exista todas las restricciones a la libre circulación, pudieron haber sido cumplidas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que analizar cada caso concreto y efectivamente, como decía el abogado Cristian, no opera automáticamente, sino que tiene que acreditarse, ¿no? Y eso en el ámbito administrativo, pero también en el ámbito privado, ¿no? Al final, ¿cómo operaría esto en la práctica? Pues en la práctica, primero las partes empezarían a comunicarse. La parte que no está cumpliendo le diría que se piensa amparar en el caso de fuerza mayor, y si el acreedor no está de acuerdo, pues irán ante el juez. Y será ante el juez o ante el arbitraje que el deudor tendrá que acreditar que efectivamente hubo una razón objetiva causada por la pandemia o causada por las medidas del gobierno, da igual, que le impidieron cumplir. Pero no es automático, hay que acreditarlo y hay que analizar caso por caso. Tal vez ampliar un poquito, aquí hay una pregunta muy interesante del señor Luis Cuestas, respecto a que si los PCM podrían resolver de forma parcial un contrato. No, o sea, el PCM, como tú lo acabas de decir, Paul, es la consecuencia de la restricción de garantías a las cuales nos vemos sometidos. Sin embargo, muchos de los contratos que ahí referían, por ejemplo, un contrato de limpieza, por el hecho de estar suspendidas las garantías, no podemos venir a decir que se va a hacer una rescisión del mismo. ¿Por qué? Porque el servicio siempre lo va a necesitar la institución. Cada parte podrá ver cada cuánto se va a cumplir, quizás no vaya a ser a diario, pero el servicio se tiene que seguir prestando. Entonces, el contrato como tal no puede pasar de forma automática a ser resuelto solo porque el Estado ha decretado ahorita en este momento estado de emergencia y suspensión de garantías, porque entonces estaría poniéndose el Estado en una situación de superioridad, lo cual no sería lógico en un Estado de Derecho en el cual tanto hay obligaciones y derechos para ambas partes, y recordemos que todos somos iguales ante la ley. Entonces esto no traería de la seguridad jurídica a la que me he estado refiriendo. Muy bien, muchas gracias. Sabiendo ahora que no aplica automáticamente la reducción salarial o suspensión del contrato, ¿cuáles son los consejos o pasos a seguir para dar respuestas o solucionar estas situaciones? Yasmina. A ver, aquí me quisiera dar una respuesta. Y es que, a ver, no es que proceda automáticamente la suspensión de contratos. La suspensión de contratos en el ámbito laboral está dada por el Código Laboral. En la situación en la que nos encontramos, que es un caso de fuerza mayor, existe una serie de requisitos que debe de cumplirse.
Al final, la Secretaría de Trabajo es la que determinará si existe la causa de fuerza mayor invocada por el patrono. Entonces, el patrono por ahora puede hacer la suspensión de contratos, pero necesita, en el término de los 3 días siguientes a que ya se restablezcan las garantías constitucionales, presentar ante la Secretaría de Trabajo su escrito solicitando que se valide la suspensión de contratos y deberá de acreditar todas las notificaciones hechas a sus empleados de la suspensión de sus contratos. Y además deberá acreditar cada uno de los PCMs. ¿Por qué? Porque precisamente él suspende los contratos basado en la decisión de gobierno de declarar el estado de emergencia, que trae como consecuencia la restricción de garantías y la suspensión de labores tanto en el sector público como en el sector privado. Que esa es la aclaración que quería hacer, porque sí, la suspensión de contratos sí es una medida que pueden tomar las empresas y que deben de cumplir ciertos requisitos para poder hacer. Muchas gracias, licenciada. En orden de respetar el tiempo, vamos a contestar dos consultas adicionales de las muchas que hemos recibido, de las cuales estamos muy agradecidos, y se responderán estas, las pendientes, por la vía de correo electrónico. Nos preguntan, en caso de reducción del salario establecido en el contrato debido al estado de emergencia, ¿qué argumentos legales son válidos para aceptar o rechazar esta reducción salarial? Creería, Eric, que esa pregunta ya se había contestado, o sea, ya se había tocado el mismo tema. Quizá de manera muy sumaria, no hay, en cuanto a modificación de una condición de un contrato de trabajo, la capacidad de ninguna de las partes, ni el trabajador ni el patrono, de modificar unilateralmente las condiciones del mismo. Si por razones de conveniencia y de comprensión de las circunstancias que se viven, se ve la necesidad de un ajuste al salario, esto tiene que nacer de un consenso, de un acuerdo, de una modificación consensuada a el contrato de trabajo, sin perjuicio de que no viole ese consenso las normas de orden público que atañen, por ejemplo, el salario mínimo. Pero al final no puede haber un instrumento forzoso aplicado unilateralmente por un patrono en el que imponga al trabajador una reducción de su salario. Tiene que ser producto de consenso. Solamente a manera de ampliar, ello estaría respaldado en el artículo 9 del Código de Trabajo, que dice de que el contrato será revisable siempre que sobrevengan graves alteraciones a la normalidad económica. Y muy importante que al acuerdo al que se llegue, tiene que notificarse a la Secretaría de Trabajo, ya sea por vía electrónica durante la pandemia, y ya cuando aperture, se haga ya de manera formal. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciados. En los casos de la contratación del Estado, ¿quién determina si existe o no caso fortuito o fuerza mayor? ¿El Estado, que es parte de un contrato? Yo, como parte de un contrato, puedo decir que efectivamente existe fuerza mayor, o debe ser declarado judicialmente para que me ampare el no cumplimiento de una obligación en un contrato con el Estado. Pues lo va a alegar quien se encuentre afectado por tal situación de cumplir el contrato. Normalmente en los contratos que suscribe la administración pública hay una cláusula extensa siempre de caso fortuito y fuerza mayor. Inclusive en la mayoría de ellas se establece hasta procedimiento, un plazo en el cual tiene la parte, y digo la parte, o sea, hablo en general, las partes del contrato. En este caso o en este momento en el que nos encontramos, será quien se considere afectado para el cumplimiento de la obligación la que va a invocar esa cláusula. Por eso decía yo, no es un cheque en blanco que tiene ni el Estado
ni el contratista para ampararse en un incumplimiento de contrato. Será cumpliendo las condiciones, acreditando con prueba fehaciente a dónde está el impedimento por esta causa sobrevenida de la pandemia que me impide cumplir la obligación del contrato. Es decir, si yo le doy un servicio al Estado, lo he cumplido al 100%, entregué los productos, el Estado no puede venir a decir, bueno, ahora no te voy a pagar el contrato porque estoy en pandemia. No, entonces aquí es donde viene a acreditar la parte que está afectada, el tema de pago. El pago no va a quedar exonerado. Puede haber una imposibilidad, pero deberá acreditarse si se va a hacer posterior, posiblemente no conlleve el cobro de intereses, de acuerdo al artículo 28 de la ley de contratación, pero esto le va a tocar probarlo a la parte que alegue esta parte de la causa, caso fortuito, fuerza mayor. Bien, quisiera hacer una ampliación a lo que ha dicho el abogado Cristian, y es que hay que recordar que en materia de contratación del Estado, el contratista tiene ciertos derechos, o sea, ciertas facultades que tiene, y entre ellas, si él se mira afectado por esta situación de la pandemia y, por ejemplo, no puede hacer entrega del equipo o del suministro al cual él se comprometió, la ley le permite que él pueda solicitar una prórroga. Es uno de los derechos que contempla la ley de contratación del Estado. Y en el caso de que sea la administración la que de alguna forma ante esta situación quiera apoyar a los diferentes contratistas que se encuentran al servicio de ella, pues puede solicitar, ella puede declarar la suspensión. Hay que recordar que la suspensión del contrato es una prerrogativa exclusiva de la administración. La suspensión no la puede solicitar el contratista. Sin embargo, la misma ley de contratación del Estado faculta a la administración a que en esta circunstancia particular pueda ella declarar la suspensión del contrato. Si se produce la suspensión del contrato y transcurren ese periodo de 6 meses, de más de 6 meses, entonces puede resolverse el contrato. Y se producen diferentes efectos. Si se trata de un contrato de obra, el contratista tiene derecho a que se le pague hasta la parte que ejecutó. Y en el caso de los contratos de suministro y de prestación de servicios, cada contrato tiene que tener establecido qué es lo que pasa o de qué forma se van a compensar las prestaciones que hasta ese momento el contratista ha dado al gobierno. Pero en el caso específico de suministro y de prestación de servicios, esas disposiciones deben de estar claramente establecidas en el contrato que las partes han suscrito. Eso quería aclarar. Muy bien, perfecto. Bueno, en orden de respetar los espacios y el tiempo, de parte de la dirección ejecutiva de la TAMLEX Abogados, un agradecimiento profundo al COEP y a todos sus afiliados por el apoyo. Sabemos que son tiempos complejos, pero todos juntos vamos a salir adelante. Y esta es parte del apoyo que nuestra firma en Honduras, en la región, ha estado trabajando, y una iniciativa muy interesante de parte de nuestros socios en la oficina de Honduras y su buena relación con el COEP. Paul, te cedo las palabras y también invito al equipo a seguirnos en redes sociales, a seguirnos en los diferentes medios para poder tenerlos en otras actividades con diferentes temas al respecto de este momento tan particular. Bueno, yo igual también quisiera darle la palabra a Cristian y a Yasmina por parte del COEP para que pudieran dar despedirse de los que han asistido. De mi parte, solo agradecer esta invitación al COEP, la cual me ha permitido trabajar con ellos como asesor externo en diversos temas. Agradecer a LATAMLEX por compartir este webinar interesante. Todos estamos aquí aprendiendo.
y también a todas las personas que se conectaron y que estuvieron pendientes en redes sociales. Quedamos atentos a poder contestar cualquier pregunta. Sé que quedaron preguntas pendientes, pero como dijeron, hay que respetar el tiempo, ¿verdad?, del webinar y pues agradecerles a todos, invitarles, como dijo Yasmina, mejor llegar a consensos, tanto en mi particular, que hablé de los contratos del Estado, ¿verdad? Recordemos siempre ese principio que nos hace ver como realmente un Estado de Derecho, lo que es la seguridad jurídica, que debe primar en la contratación pública. Agradecerles y pues seguir atento a otras invitaciones. Y don Denis, no sé si tienen algunos consejos o reflexiones finales. Creo que lo tienen mute. Al final, nuestro agradecimiento también al COEP y a todos los que han participado en el webinar. Reafirmo el principio de que evidentemente es un tiempo nuevo, un tiempo que genera incertidumbres y que exige que tengamos que buscar la manera de llegar a acuerdos, consensos, negociaciones para solventar este momento tan difícil para todos. No olvidemos que la ruta del litigio es el último esperado y el último deseado, más aún tomando en cuenta que hasta las cortes están trabajando a 1/10 de su tiempo y cuando al fin resuelvan, esto va a haber sido superado. El tiempo de la negociación es este y la oportunidad para llegar a consensos es este. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes, a los panelistas y también Eric, muchas gracias por la coordinación. Estaremos haciendo más actividades como estas junto con el COEP, así que pronto estarán recibiendo las invitaciones. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.